Ya chicos, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver lo que sería el laboratorio microbiológico. Como les dije, los que entraban al principio son dos temas los que estaban pendientes, microbiológico y autoinmunes, que es lupus, artritis reumatoide y todo lo demás. Esta clase la va a hacer la asesora Dianira y yo estaría haciendo microbiológico y ya entre los dos nos estaríamos complementando para ya estar al día. ¿Ok? Nos habíamos retrasado más que nada por lo que ustedes habían tenido este examen de diagnóstico y no quería chocar, no quería quitarles tiempo de estudio, ya que, al menos en mi opinión, diagnóstico es un curso complicadito, complejo y bueno, tenían que tener el tiempo necesario para estudiar. Bueno, vamos a ver entonces laboratorio microbiológico, ¿ok? Acá vamos a ver lo que es el urocultivo, el hemocultivo, coprocultivo, eh, hemo, uro, mielo, copro. Esos cuatro. ¿Ok? Entonces, empezamos con la introducción. En este caso, lo más importante para el tema es la infección del tracto urinario. ¿Ok? Infección del tracto urinario es un tema enorme que lo van a ver cuando estén en Medicina 2, cuando toquen el tema de renal, para su examen, su segundo examen, que yo lo tengo el día de mañana. Entonces, van a ver que hay distintos tipos de infecciones urinarias, hay distintos tipos de fármacos que se van a tener que aplicar dependiendo si es una ITU complicada, no complicada, si es en embarazadas, si es en hombres, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dar una introducción de eso, ¿sí? Un momento. Ya. Entonces, vamos a ver eh, bueno, la infección del tracto urinario va a estar causada en un 70 a 95% por la Escherichia coli. ¿Ok? Se da mayormente en mujeres. Se dice que de entre el 50 a 60% de mujeres adultas van a tener infección urinaria. ¿Esto por qué? ¿Por qué se da mayormente en mujeres? Porque la mujer tiende a aguantarse más la orina, ¿ok? Ya que por pudor, por comodidad de querer ir solamente a su baño, por muchas razones que, bueno, ustedes chicas las deben de saber, por todas esas razones aguanta mucho la orina y este es un factor para la infección del tracto urinario. ¿Ok? También puede ser por falta de higiene, ya que está muy expuestos sus genitales, entonces puede ser por falta de higiene, mucha humedad, etcétera, etcétera. Todo por estas razones va a ser más común en mujeres. ¿Ok? Entonces vamos a dividir de esta forma la infección del tracto urinario en no complicada y en complicada. Va a ser no complicada justamente en las mujeres jóvenes porque ya suele ser muy recurrente. Entonces, digamos, o sea, no quiero decir que es normal, pero es algo frecuente. ¿Ok? Entonces, en una mujer joven no va a ser algo complicado. Se puede tratar simplemente eh, con tratamiento empírico. ¿Ok? Que van a aprender después que es el ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12 horas, ¿ok? Ya lo van a ver después. Pero eso, ciprofloxacino como tratamiento empírico, ¿ok? En fin, esa es la no complicada, ¿ok? Es en mujeres jóvenes, sanas, no embarazadas, con síntomas menores a 7 días, ¿ok? Y que tengan mínimo riesgo de pielonefritis o fallo de tratamiento. Esta es la no complicada. Va a ser complicada cuando hay alteraciones asociadas, ¿ok? Como puede ser la diabetes, si el paciente tiene una nefropatía diabética, por ejemplo, si está inmunosuprimido, si tiene cáncer, si tiene VIH, cuando hay manipulación de vía urinaria en niños, en ancianos, en varones. En varones siempre, 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 siempre va a ser complicada una infección del tracto urinario por lo mismo que hemos conversado, no es común. Entonces, si lo tiene, debe ser por algo, ¿ok? Ha entrado, de alguna forma, ha entrado ese patógeno a infectar la vía urinaria del varón, ¿ok? Entonces, como les digo, siempre va a ser complicada en varones y siempre debe ser analizada y tratada correctamente. Además,
va a ser complicada cuando los síntomas ya son mayores a 7 días, en pacientes hospitalizados, en una vía urinaria anormal, como son las obstrucciones, de repente las litiasis, ¿ok? Todo lo que sean neuropatías obstructivas, cálculos, litiasis, etc. Puede ser también complicada cuando hay un reflujo vesicoureteral, en la vejiga neurogénica, cuando hay cálculos, como les había mencionado, y en el embarazo. ¿Ok? En el embarazo siempre va a ser, eh, puede ser complicado, ¿sí? Aparte, va a cursar con un riesgo de pielonefritis. Y esta pielonefritis puede llegar a una sepsis, y esta sepsis puede desencadenar un shock séptico que desencadena en muerte. Entonces, por eso es complicada, debe de tratarse, ¿ok? Tiene que hacer el urocultivo respectivo con el antibiograma respectivo para saber qué tratamiento le voy a dar y, eh, y eso, tratarlo, ¿ok? Hasta ahí, no complicada y complicada. Bueno, ya las dividimos, vamos a ver también que tienen, son dos tipos. Tenemos a la cistitis, que es la infección urinaria de vía baja, ¿ok? Cistitis de vejiga, de vía baja. Y tenemos a la pielonefritis, que va a ser de la pelvis renal o urinaria alta. Tenemos que identificar también las diferencias entre la cistitis y la pielonefritis, porque también depende del tipo de infección, si es alta o baja, de esto va a depender el manejo y si se le tiene que hacer un cultivo o no, ¿ok? Entonces, la cistitis, lo más representativo, bueno, para diferenciarlo en sí de la pielonefritis, porque al ser infecciones, ambas cursan con la misma sintomatología. Ambas van a tener disuria, van a tener polaquiuria, puede cursar con urgencia miccional, el paciente va cada rato al baño, no puede aguantar, etcétera. O sea, en ese aspecto de renal comparten lo mismo. ¿En qué se diferencia? En que la pielonefritis va a cursar con fiebre, ¿ok? Pielonefritis cursa sí o sí con fiebre mayor a 38,5 grados, puede ser de 38 a 40. En cambio, la cistitis no hay fiebre, ¿ok? Esa es una de las características que puede tener entre las dos. Que eso no sé si han visto renal en clínica, en medicina 1, pero bueno, entre eso va, ¿ok? En medicina 2 lo orientamos de esa forma. Bueno, aparte, en cuanto a semiología, de repente pueden ver que en la pielonefritis se va a hacer la puniopercusión lumbar, ¿no? Se le golpea al paciente la parte de atrás, despacio, sin exagerar, y bueno, siente dolor, pues, ¿no? Esto también se ve en la pielonefritis. ¿Ok? Entonces, principales diferencias entre cistitis y pielonefritis, que en la pielonefritis va a haber fiebre, ¿ok? Pielonefritis va a cursar con fiebre. Los pueden diferenciar también de esa forma. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, por ahí ya estamos. Luego vamos a tener vías, ¿ok? Vías de contagio, por así, si es que así lo quieren llamar, o vías de infección. Estas vías de infección son cuatro, creo que en su teoría solamente les mencionan dos, pero son cuatro las que vemos en medicina interna, en las cuales tendríamos a la vía ascendente, que puede ser por el intestino grueso, por el introito vaginal o por el perineo. ¿Ok? Ascendente. La directa va a ser iatrogénica o por instrumentación. Un mal uso, un mal manejo del catéter, por ejemplo. Un catéter contaminado, ¿ok? Me puede dar una infección en pacientes hospitalizados. La vía hematógena va a ser en pacientes inmunodeprimidos. Pacientes, bueno, inmunodeprimidos ya saben, ¿no? Cáncer, VIH, por ejemplo. Acá la infección puede ser por cándida, por salmonela, por estafilococos. Y la última va a ser la vía linfática, acá escribí mal, bueno, que va a ser por abscesos, ¿ok? Linfática por contigüidad y va a ser por abscesos. Y hasta ahí, ¿todo claro, chicos? Creo que estoy hablando muy rápido. Todo claro. Todo claro, gracias. Ya, hasta ahí, ya vías, ya. Vamos a tener ciertas definiciones también que cumplir. Por ejemplo, vamos a ver que te vamos a tener la reinfección y la recidiva. ¿Ok? La reinfección van a ser nuevas infecciones causadas
por el mismo o por diferentes microorganismos. Esto es lo que está en su teoría. En medicina interna está distinto. Por ejemplo, nosotros lo tenemos como reinfección, son nuevas infecciones de diferentes microorganismos pasadas las 2 semanas del tratamiento, ¿ok? Reinfección de nuevo patógeno pasadas las 2 semanas del tratamiento. La recidiva la recidiva va a ser la infección con el mismo patógeno pasadas las 2 semanas del tratamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tratas a tu paciente por Escherichia coli y regresa a los 2 meses con la misma infección de Escherichia coli. ¿Ok? Esa es la recidiva. Hay un residuo que queda ahí y causa una reinfección. ¿Ok? Recidiva, residuo, lo pueden asociar de esa forma, es el mismo patógeno. En cambio, la reinfección es por un patógeno distinto. ¿Ok? De igual forma, pasadas las 2 semanas del tratamiento. Ya, eso. De ahí tenemos, ya está, y listo, ya terminamos con esto. Seguimos. Ya. Seguimos con las definiciones. Vamos a tener a la bacteriuria, que va a ser las bacterias en la orina. La bacteriuria significativa, o podemos decir ya la bacteriuria diagnóstica, ¿ok? Lo que me va a dar el diagnóstico de la infección son mayor o igual a 100.000 unidades en mujeres y mayor o igual a 10.000 unidades en hombres. Recuerden que en hombres la infección urinaria es muy rara, por eso es que acá son 10.000. Es menor cantidad porque es rara. Si hay gérmenes ahí es por algo, entonces no necesito tener tantos gérmenes como para eh, cuantificar o para diagnosticar ya la bacteriuria. Ok, entonces recuerden esto, les va a servir para laboratorio, para medicina interna, medicina 2 les va a servir, ok. Más de 100.000 unidades en mujeres y más de 10.000 en hombres. Luego tenemos a la bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática van a significar 2 urocultivos consecutivos con intervalo de 2 semanas con un resultado de bacteriuria significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le voy a sacar a la paciente 2 urocultivos, una paciente que no tiene síntomas, que no tiene disuria, que no tiene hipolaquiuria, que no tiene fiebre, que no tiene nada de nada, pero se le hace un urocultivo, sale positivo. Regresa y sale con otro urocultivo positivo de 100.000 unidades. Esa paciente bueno, tiene una bacteriuria asintomática. ¿Ok? Esto se trata o no se trata, va a depender del tipo de paciente, porque si de repente es una paciente no complicada, de repente no necesita tratamiento. Pero si es una embarazada, por ejemplo, ahí sí le tienes que meter tratamiento. Si es un hombre, sí le tienes que meter tratamiento, etcétera. ¿Ok? Para esto me sirve ver si es complicado o no complicado. Luego, tenemos el tamizaje y tratamiento, va a ser, como les estaba diciendo, en gestantes y en pacientes que van a someterse a cirugía urológica, procedimientos urológicos, endoscópicos, en los que pueda producirse un sangrado de la mucosa. ¿Ok? Además, en la punción suprapúbica, cualquier recuento va a ser positivo. ¿Ok? Cualquier recuento que se encuentre de unidades va a ser positivo. Ya no va a necesitar que sea 10.000, 100.000, 20.000, no. ¿Ok? Cualquier recuento va a ser positivo en cuanto a la punción suprapúbica. Ya. Entonces, ya, bueno, acá ya hemos visto que puede ser complicada, no complicada. ¿Verdad? La complicada, en realidad, bueno, acá no te ponen, acá está E. coli, ¿ok? En ambas, complicada o no complicada puede ser por E. coli. Esta es una tablita simplemente para que la revisen, pero en ambas pueden existir los mismos patógenos, simplemente en distintas proporciones, pero es es muy equitativo, ¿sí? Si en uno es 5%, en el otro es 6%, entonces no hay mucha diferencia entre uno y otro. Lo que hace que sea complicado o no, como ya les comenté, son los factores que pueda tener el paciente. Si tiene diabetes, si es embarazada, si es un hombre, si tiene operación previa, etcétera, etcétera, ¿ok? Eso es lo que va a ser de complicada o no complicada, no tanto el tipo de patógeno que sea. Puede ser también asociada a catéter, ¿ok? Puede ser asociada a catéter. Y cuando el paciente tiene un catéter urinario permanente, un paciente hospitalizado, esos que han visto que están en la cama con su bolsita
y orina por ahí, ¿ok? Esos son los catéteres permanentes. En este caso, ¿cómo se va a diagnosticar? Se va a diagnosticar con 10 a la 3 unidades, ¿ok? 10 a la 3 unidades o con una prueba positiva pasadas las 48 horas de retirado el catéter, ¿ok? En muestra de sangre retirado 48 horas, luego de 48 horas, asociada a catéter, ¿ok? Hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos bien. Infección urinaria. Disculpa, ¿puedes repetir lo de punción suprapúbica? Sí. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que en el urocultivo, ¿dónde está? Acá. ¿Cuál es la diferencia acá? El urocultivo, ya que estamos hablando de infección urinaria, el urocultivo se va a sacar por la orina de micción media o micción espontánea. ¿Ok? Lo del chorro medio que habíamos visto en clases anteriores, de la primera orina del día, todo esto, que se descarta el primer chorro, bla, bla, bla. Esa es la forma normal en la que se saca el urocultivo. ¿Ok? En este urocultivo es que vamos a necesitar más de 100.000 unidades y todo esto. La otra forma de sacar el urocultivo, que no es por chorro medio, va a ser por punción suprapúbica. Esta punción suprapúbica mayormente se va a hacer en lactantes, ¿ok? Ya que a un lactante no le puedes decir, anda, descarta el primer chorro y me traes el chorro medio o el segundo chorro, o sea, no tiene sentido, pues, ¿no? Entonces se hace la punción suprapúbica. En esta punción suprapúbica, el resultado que voy a tener para que sea positivo va a ser cualquier recuento, ¿ok? Cualquier recuento va a ser positivo. No es necesario que sean 10.000 unidades, 100.000 unidades, 20.000, 5.000, 1.000, no importa. Cualquier recuento que salga va a ser positivo. ¿Se entendió? ¿Por positivo te refieres a que sí o sí va a tener bacterias entonces? Sí, a eso me refiero. Ya. Seguimos entonces. Bueno, para cerrar el tema de ITU y ya ir con urocultivo, tienen que saber que la orina no es estéril, ¿ok? La orina normalmente tiene patógenos. Puede tener patógenos comensales, por ejemplo, que simplemente están ahí, no le hacen daño a nadie, ¿ok? Tiene una microbiota propia de la vía urinaria. No es estéril. Eso. De ahí, como recomendaciones de prevención para ITU, ya saben que no pueden contener la orina, tienen que tomar abundante agua, la higiene genital es importante y se tiene que disminuir la ingesta de irritantes como el café, por ejemplo. ¿Ok? Esto simplemente como un dato para ITU. Bueno, de ahí ya terminamos con ITU, vamos a ver el urocultivo. Para el urocultivo, el gol estándar, bueno, el urocultivo es el gol estándar para el diagnóstico de infección del tracto urinario. A este examen, a este urocultivo, se le tiene que añadir sí o sí el antibiograma, ¿ok? El antibiograma me va a servir para ver si mi paciente tiene un patógeno resistente o no resistente. Esto me va a ayudar para saber qué medicamento darle, porque ¿qué va a pasar si, por ejemplo, yo le doy el tratamiento empírico, que es el ciprofloxacino, pero resulta que mi paciente es resistente al ciprofloxacino? Le voy a estar dando un medicamento que no le va a hacer nada. Entonces, se necesita hacer el antibiograma sí o sí, que me va a soltar qué medicamento, o sea, el antibiograma no sabía que este era el tema de la semana, si no la semana pasada le hubiera sacado foto, justo tenía varios exámenes ahí en el hospital, pero te suelta nombre del medicamento, por ejemplo, ¿no? Ciprofloxacino, un meropenem, por ejemplo, y te salta resistente, sensible. Si es sensible, te salta el porcentaje.
Esto también dependiendo del laboratorio. A veces Minsa, por ejemplo, 2 de mayo, ¿no? Como lo AISA, por ejemplo, no te suelta el porcentaje, solamente te dice sensible o resistente. Almenara, Revaliati, que son de salud, sí te suelta porcentaje. Entonces, ahí tú ves sensible, 50%, para pipetazo, por ejemplo, 50%, para miripenem, 80%. Entonces tú le vas dando, dependiendo, ¿no? Si le quieres dar al que es más sensible para atacar de una forma más efectiva, ¿no? Entonces tú escoges, depende al antibiograma, ¿sí? Siempre es necesario antibiograma. Eso, para evaluar el tratamiento correcto a administrar. Además, algunos patógenos pueden tener cubierta de beta-lactamasa, lo cual le va a conferir resistencia a cefalosporinas y penicilinas. ¿Ok? ¿En qué casos se va a indicar este urocultivo? Se va a indicar en sospecha de la pielonefritis aguda, pacientes con síntomas y signos que no se resuelven con el tratamiento empírico, ya saben que el tratamiento empírico es el ciprofloxacino, paciente que haya recibido tratamiento antibiótico en los últimos 6 meses, paciente con al menos un episodio previo de cistitis. Esta es otra cosa para que les va a servir saber si es una infección urinaria alta o baja. Recuerden que la cistitis, al ser baja, ¿ok? No va a necesitar urocultivo. Cuando tú diagnosticas clínicamente a un paciente con cistitis, no es necesario que se le haga urocultivo. De frente pasa a tratamiento empírico. ¿Ok? Eso les va a servir acá ahorita y como les digo también para medicina 2 porque yo lo tengo acá apuntado. ¿Ok? Paciente con cistitis, con su primera cistitis, lo diagnosticas clínicamente y no necesita urocultivo. Solamente se le hace urocultivo cuando ya tiene un episodio previo de cistitis. Tú le haces la historia, te dice, sí, yo he tenido esta infección, he tenido cistitis, o ves la historia, porque ahí también si se ha atendido en el mismo hospital, va a estar la historia de cistitis. Entonces, ves la historia y si ya tuvo uno previo, se le hace urocultivo. Si no ha tenido, si es el primero, entonces no se le hace. ¿Ok? Otra indicación, como les había comentado, en hombres. ¿Por qué? Porque no es común la ITU en hombres, entonces se le tiene que hacer urocultivo sí o sí. No requiere mujeres con cistitis de primer episodio, ¿ok? Sin factores de riesgo, lo que estábamos viendo, las no complicadas, ¿ok? Las no complicadas, la mujer joven, sana, no embarazada, esas no son las no complicadas, esas no requieren de urocultivo. Además, bueno, se van a examinar 20 campos con tinción de Gram en una gota de orina sin centrifugar. Para la recolección de la muestra, como ya les había comentado un poquito, bueno, se recolecta mayormente la micción media, el chorro medio o micción espontánea, que tiene que ser la primera del día. Ya habíamos conversado antes en clases previas que se toma la muestra de la primera orina del día, ya que es la más concentrada, ¿no? Entonces, al ser la más concentrada, es la que mejor voy a aprovechar para el urocultivo. Eh, Acá hay que indicarle bien al paciente o a la persona que vaya a apoyar con la muestra que se tiene que hacer con la debida sepsis, con la debida limpieza, porque si no, si no está la debida limpieza, puede dar o falso negativo o falso positivo. ¿Cómo me puede dar falso negativo? Si de repente me pasé perdón, falso negativo me va a dar, no, está bien, positivo cuando el elemento que yo use para limpiar, lo usé de más, limpié toda la zona que no tenía que limpiar y se me fue ay, ¿cómo se llama esto? Perdón. El elemento séptico que se usa ahorita no me acuerdo, pero se hace la sepsis, te pasas y causas un falso negativo. Ahorita no me recuerdo. Lo busco y lo pongo, pero ahorita no me acuerdo. Pero ya, eso. Se usa el debido, se tiene que dar la debida limpieza. Puede dar también un examen erróneo
cuando la mujer, por ejemplo, no tiene ese debido cuidado, no tiene la debida limpieza, y en su examen van a salir células epiteliales abundantes, ¿ok? Eso es lo típico, epiteliales abundantes. Y esta muestra normalmente se descarta y se pide otra porque va a dar falso positivo, ¿ok? Entonces se le tiene que indicar al paciente o a la persona que vaya a ser el enfermero, la persona que esté apoyando, que haga la correcta limpieza y que tenga el debido cuidado también, porque puede dar, por ejemplo, falso positivo si tú dañas la muestra, o sea, tocas la muestra, no usas guantes, ahí también metes tus propios patógenos a esa muestra, no es una muestra estéril, a eso quiero llegar. En fin. Además, el volumen de muestra tiene que ser de 5 a 10 mililitros. Se puede usar un contenedor sin conservantes si el transporte se demora menos de 2 horas. Y se puede conservar refrigerada de 2 a 8 centígrados en menos de 24 horas antes de su procesamiento. Los medios de cultivo a utilizar van a ser el Celet solo y el Celet con agar sangre, el McConkey y, bueno, el agar sangre propiamente. ¿Ok? La siembra de orina se realiza de manera cuantitativa, para ello se usan asas calibradas que pueden ser de 1 a 10 y se tiene que incubar este cultivo de 35 a 37 grados en aerobiosis durante 24 a 48 horas. Listo. Eso es urocultivo. ¿Alguna consulta de esto? Disculpa, ¿podría repetir cuál era la clínica de la cistitis cuando no se requería pedir laboratorio? O sea, la primera vez. Ajá, ok. La cistitis en mujeres, ok, para aclarar eso, la cistitis en mujeres de primera vez no necesita urocultivo, ¿ok? Cuando ya tu paciente te dice o tú ves en la historia clínica que ya cursó con una cistitis previa, ahí se le hace el urocultivo, ¿ok? La clínica de la cistitis, como en todas las infecciones renales, infecciones del tracto urinario, perdón, va a ser la polaquiuria, disuria, cistitis. Recuerden que no hay fiebre en cistitis a comparación de la pielonefritis. Eh, Puede haber nicturia. Algo característico también de la cistitis es que puede haber hematuria, ¿ok? Puedes encontrar hematíes en la orina, en la cistitis. Eso es algo que me había olvidado de mencionar. Pero ahí está, ¿ok? Hematuria, nicturia, disuria, no hay fiebre y eso. Esa es la clínica de cistitis. ¿Está bien? ¿Respondí la Gracias. pregunta? Sí. Ya, perfecto. Recuerden que eso es en mujeres. En hombres, si un hombre viene con clínica de cistitis, se le hace el urocultivo, ¿ok? Porque es raro. En mujeres es común, ¿ok? Por eso. Ya. Hemocultivo. El hemocultivo va a tener tres tipos de indicaciones. Va a estar indicado cuando hay una alta probabilidad de bacteriemia, mayor o igual al 50%. Esto va a ser en casos de sepsis, en infección endovascular, en osteomielitis vertebral y en la meningitis. Puede ser de moderada probabilidad cuando hay bacteriemia, mayor o igual 20%, hasta menor a 50%. Acá puede ser por pielonefritis. Les había comentado cuando hemos visto ITU hace un ratito que la pielonefritis va a ser mayormente complicada porque puede progresar a sepsis y a shock séptico. ¿Ok? Entonces es una enfermedad de moderada probabilidad indicado en hemocultivo. ¿Ok? La pielonefritis es de riesgo moderado. Luego tenemos a la colangitis, los abscesos hepáticos, la neumonía grave, la celulitis.
De baja probabilidad menor a 20%, donde no va a ser necesario, es en la celulitis, en la cistitis, no es necesario el hemocultivo, ¿no? Haces el urocultivo. En la prostatitis, en la neumonía y la fiebre postoperatoria. Ahora, ¿cómo se maneja el hemocultivo? El hemocultivo van a ser 2 tomas o 2 hemocultivos o 2 sets por episodio dentro de 24 horas de 2 sitios distintos, ¿ok? Cabe resaltar que el hemocultivo se toma de las venas de miembros superiores. Entonces, al decir que yo voy a tomar de 2 sitios distintos, me refiero a que tomo de brazo derecho y de brazo izquierdo. Ok, en su teoría además le mencionan que pueden ser de 2 a 3 sets, pero luego dice que siempre tiene que ser par, entonces se contradice. Para nosotros, medicina interna, lo que hemos visto es que son 2 hemocultivos, ¿ok? 2 hemocultivos de 2 sitios distintos, quiere decir brazo izquierdo, brazo derecho, ¿ok? Además, estos 2 hemocultivos se van a dividir, uno en frasco aeróbico de 10 mililitros y otro en frasco anaeróbico de 10 mililitros. ¿Esto para qué? Para identificar ambos tipos de patógenos, los patógenos aeróbicos como el bacillus, las especies de bacillus, y los anaeróbicos como los clostridium, streptococcus, etcétera, etcétera. ¿Ok? Para identificar ambos tipos de bacilos, de patógenos, se hace mitad, por así decirlo, ¿ok? 10 en frasco aeróbico y 10 en frasco anaeróbico. Como ya les había comentado, esto va a ser por venopunción en venas superiores. Se saca de 20 a 30 mililitros por cultivo, que es el volumen recomendado en adultos, ¿ok? Este volumen de sangre va a ser la variable más importante para detectar bacteriemia o fungemia, ¿sí? En el caso de infantes, el volumen no debe ser mayor al 1% del volumen sanguíneo total del paciente, ¿sí? Y no es necesario hacer hemocultivo de monitoreo, salvo en enfermedades como la endocarditis infecciosa y la bacteriemia por Staphylococcus aureus, ¿ok? Y el momento para hacer este hemocultivo va a ser antes de la terapia antibiótica. Cualquier cultivo en realidad siempre tiene que ser antes de la terapia de antibióticos, porque evidentemente si tú ya le metiste antibiótico a tu paciente, puede ser que esa cantidad de gérmenes de patógenos reduzca y te sale un falso negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vas a hacer cualquier cultivo? Antes de la terapia antibiótica. ¿Ok? La toma de muestra, bueno, primero, evidentemente, siempre hay que desinfectar el área, ¿no? Para cualquier cosa que vayas a hacer, siempre se desinfecta el área. En este caso, se desinfecta el sitio de venopunción con clorhexidina o tintura de yodo al 2% en adultos y niños mayores a 2 meses. No se recomienda clorhexidina para niños menores de 2 meses. En este caso se usa providona yodada y alcohol. ¿Ok? La clorhexidina, me imagino que ya cuando están, ahorita que están yendo al hospital, lo deben de haber visto. ¿Ok? Un frasquito transparente que siempre se usa para limpiar. ¿Ok? Esa es la clorhexidina, al 2% en este caso. Además, no se debe palpar la vena después de desinfectar la piel, a menos que estemos usando guantes estériles. Los guantes estériles no son los que vienen en una cajita abierta, por si acaso. Los guantes estériles son los que ellos vienen sellados, que ustedes abren desde arriba y los ponen sobre la mesa y se los colocan. Esos son los estériles, ¿ok? Los otros que vienen en cajitas se les conoce también como manopla. Esos no son estériles, ¿ok? Por si acaso. Si tú tocas a un paciente con eso, ya lo contaminaste. Ya. Eso, no palpar, ya. Se debe además desinfectar el tabique de goma de los frascos de hemocultivo o de los tubos de vacío con alcohol isopropílico al 70%. La extremidad superior es el sitio preferido para la venopunción, ¿ok? Utilizando la fosa antecubital derecha e izquierda si es posible. ¿Sí? Acá podemos ver el ejemplo.
Como les había comentado, siempre tiene que ser uno derecho, uno izquierdo. Dos sitios distintos para cada una de las muestras. Además, se tiene que validar el proceso de toma de muestra, minimizando la contaminación, que tiene que ser menor o igual a 3%. ¿Ok? Con la contaminación se refiere a lo que ya hemos conversado, ¿no? Que esté debidamente, que se haya hecho la sepsis correcta, que se haya limpiado de la manera correcta, que hayas usado los guantes de manera correcta, que no hayas tocado otra cosa mientras que estabas tocando los guantes estériles, ¿ok? Todas esas cositas. Y bueno, se debe enviar al laboratorio dentro de las 2 horas de tomada la muestra. Va a tener un tiempo de incubación de 5 días, también de 35 a 37 grados centígrados. En levaduras y bacterias va a ser de 3 a 4 días. En Bartonella, Legionella, Nocardia, hongos dimórficos y micobacterias va a demorar este cultivo más de 7 días. Y en hongos dimórficos de 2 a 4 semanas. Listo. Hasta acá, hemocultivo. ¿Alguna consulta? Ya. Entiendo que todo claro. Luego vamos a tener el mielocultivo. El mielocultivo no es tan usado ya que es un procedimiento muy traumático, es muy doloroso, ¿ok? Entonces no se usa mucho el mielocultivo. En este caso, bueno, es el cultivo de médula ósea. Ojo, médula ósea no es de líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Que muchas veces lo ponen ahí como distractor dentro de las respuestas. Mielocultivo es cultivo de médula ósea, ¿ok? Va a ser el aspirado de médula ósea en la cresta ilíaca posterior, como se ve acá en la imagen, ¿ok? Aspirado de médula ósea de la cresta ilíaca posterior. Acá vamos a necesitar inocular 1.5 mililitros en frasco aerobio por 14 días. Va a demorar, ¿ok? Va a demorar 2 semanas. Y se va a indicar el mielocultivo en la fiebre de origen desconocido, que es una fiebre de 3 semanas mayor a 38.3 grados centígrados, en VIH con estudio de citopenias, en salmonella y en brucela o brucelosis, que esta es la pregunta que más veo que se ha repetido, ¿ok? Brucelosis, mielocultivo, ¿sí? Salmonelosis, salmonella, mielocultivo. Y fiebre de origen desconocido. Esta la he visto como en 2, 3 exámenes de distintos ciclos, ¿ok? Brucelosis, mielocultivo. Simplemente eso es mielocultivo. Por último, el coprocultivo es el cultivo de heces, ¿ok? El cultivo de heces para el diagnóstico de enfermedades gastrointestinales. Esto se va a indicar en pacientes que tienen, bueno, tienen diarrea, pueden tener fiebre, una diarrea de muchos días, ¿ok? Tienes que ver qué patógeno está, por qué patógeno se está dando toda esta sintomatología. De igual forma, todos los cultivos tienen que ser con el antibiograma. El coprocultivo, el hemocultivo, todos son con el antibiograma, ya que recuerden que necesito el antibiograma para saber qué medicamento darle a mi paciente, ¿no? Si no tengo el antibiograma, de repente le puedo dar un medicamento que no le va a hacer nada y mi paciente va a empeorar por más que le haya hecho cultivo. ¿Ok? Entonces siempre indicar cultivo cualquiera más antibiograma. ¿Sí? Eso. Ya. Entonces cultivo de heces indicado en E. coli, en Shigella, en Salmonella, en Vibrio cholerae, Campylobacter jejuni, Yersinia enterolítica. ¿Ok? Todas las enfermedades gastrointestinales que pueden cursar con diarrea, con fiebre, se va a indicar un coprocultivo para ver cuál es el motivo de esa infección. ¿Cómo va a ser la recolección de esa muestra? Si es una muestra líquida, se va a necesitar 5 mililitros. En caso de una muestra sólida, se recolecta 1 gramo, ¿ok? 1 gramo o el tamaño de una nuez. El frasco tiene que ser estéril con tapa hermética y esta muestra no se debe mezclar con orina
ni se debe recoger del sanitario. Es decir, que el paciente se tiene que poner ahí debajo el, el, el tachito, ¿no? Y ahí tiene que hacer y tiene que caer un poquito y ya está. ¿Ok? Bueno, el traslado tiene que ser de 2 horas. Si va a durar más, se tiene que hacer con transporte de Kerry Blair. Se puede refrigerar hasta 24 horas antes de su proceso. ¿Ok? Como ya se había comentado, la muestra obtenida tiene que ser antes de la toma de antibióticos. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre va a ser antes de la toma de antibióticos. O después de 72 horas de suspenderlo. ¿Ok? Lo mejor es que se tome la muestra antes de administrar antibióticos. Lamentablemente esto no siempre puede ser así porque sabemos que la realidad en nuestro país es que el paciente, o bueno, las personas, yo también lo he hecho en alguna oportunidad, nos automedicamos. Vamos a la farmacia, decimos siento tal cosa y el farmacéutico, como si fuera médico, te receta cualquier pastilla, pues no. Esto también nos causa resistencia a los medicamentos, lamentablemente, y por eso es que vemos patógenos que son tan resistentes. Pero bueno, eso. Entonces, ustedes cuando estén en la práctica clínica tienen que preguntarle al paciente si es que ha tomado algún medicamento, ¿ok? Para ustedes también saber si le pueden hacer la prueba del coprocultivo o no, o cualquier cultivo, ¿ok? Tienen que recoger siempre una buena historia clínica. En caso de su paciente les diga, sí, he tomado, no sé, el de la farmacia me dio este vancomicina, qué sé yo. Cualquier medicamento antibiótico que se les haya dado, tienen que esperar 72 horas para poderle hacer el coprocultivo. En lactantes se puede realizar hisopado rectal. Para el cultivo, la preparación de una emulsión es de 1 a 2 gramos de heces en solución salina fisiológica, a partir de la cual se van a inocular los medios de cultivo. ¿Ok? Por último, vamos a ver que hay medios. ¿Ok? Hay medios de enriquecimiento, que son los medios selectivos, para la salmonela, la shigella y la yersinia, y también hay medios selectivos. ¿Ok? Esto ya lo dejo para que lo revisen. Hasta acá, ¿alguna consulta? Con esto terminamos. Una clase súper corta. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar el Kahoot. ¿Ok? Un ratito. Un ratito, disculpen que está demorando en cargar.
Ya, chicos, para que se vayan uniendo, por favor. Ya, empezamos. Ah, estás con el micrófono apagado, disculpen, ya me lo cultivo, sí, por Bruselovis, de frente, ¿sí? Ya. Sí, perfecto. Hemocultivo, ya saben, cualquier cultivo siempre antes de la administración de antibióticos. Algo que aprovecho para mencionar acá que se me pasó es la tira reactiva. Creo que no lo puse porque creo que no lo mencionan en su TEO, pero en la tira reactiva también me va a servir para el diagnóstico de infección urinaria. Me ayuda al diagnóstico, pero no me da sí o sí el diagnóstico, ¿ok? Me puede dar negativo y eso no va a significar que la paciente no tenga infección. Lo que nos va a ayudar en la tira reactiva van a ser los nitritos. ¿Ok? La presencia de nitritos en la orina me puede significar una infección. ¿Ok? Que los parciales que saco son también antiguos, entonces como van cambiando los PPTs, creo que en el último que ustedes han tenido no está, de repente por eso no lo puse. Pero bueno, para que sepan el uso de la tira reactiva. Ya, perfecto. Igual, eh, cuando algo dice solo, siempre tienen que, o sea, o siempre, casi siempre es incorrecto cuando algo dice solo o cuando dice siempre, en exámenes casi siempre es incorrecto, ¿ok? Entonces lo pueden usar para descartar. Pero bueno, ya está.
Mariela, ya me escribes y ahí te paso finales. Ya, ¿qué me falta? Me falta darle su póster. Un ratito. Ya, les voy a pasar el post-test acá por el chat para que lo vayan resolviendo. ¿Ve? Un ratito voy a terminar la grabación. Aunque, miren, da igual. Vamos viendo. Miren, tenemos un paciente varón de 35 años, ¿no? Sin antecedentes personales ni familiares de importancia médica. Actualmente se dedica a la crianza de ovejas, cabras, cerdos desde hace 3 meses. Ay, no estoy compartiendo pantalla. Un ratito. Es que mañana tengo un parcial, estoy con la cabeza en otro lado. Ya, ahí está. Paciente varón de 35 años, sin antecedentes personales ni familiares de importancia médica. Actualmente se dedica a la crianza de ovejas, cabras, cerdos hace 3 meses. Desde hace 3 días presenta fiebre, malestar general, sudoración profunda en las noches, artralgias. En su examen de laboratorio encuentra anemia, leucopenia. Ya. ¿Qué me va a interesar acá? Tiene brucelosis. Entonces, ¿qué le mando? Le mando mielocultivo, ¿no? De arranque. Mielocultivo por la brucelosis. De ahí, ¿qué más tengo? Paciente varón de 67 años con diabetes desde hace 5 años se encuentra en unidad de cuidados intermedios por meningitis. Se encuentra con fiebre, se tiene una alta sospecha de bacteriemia por catéter. ¿Ok? Alta sospecha de bacteriemia por catéter. ¿Qué examen se le realiza? Por la alta sospecha se le va a dar un hemocultivo, ¿no? De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, de frente, pues, ¿no? Si nos están diciendo que es una gestante de 16 semanas, acude a control del centro de salud en donde se le encuentra más de 100.000 unidades, ¿ok? Más de 100.000 unidades, ya saben que es una bacteriuria, en este caso es asintomática. Para cistitis, uretritis, pielonefritis, no te están dando ninguna clínica de eso, porque al contrario te dice que no presenta ninguna sintomatología, entonces es una bacteriuria asintomática. Y por último, ok, paciente mujer de 32 años, operada hace 5 años en fin, te dan sus antecedentes. Lo que te importa acá es que te dice que tiene 3 días de dolor en la micción, orina frecuentemente, tiene urgencia miccional. Entonces, evidentemente, acá estamos hablando de una infección urinaria. Entonces, le pedimos un urocultivo. Ok, esas son las únicas preguntas que he podido encontrar de este tema de micro. Es muy sencillo, ¿ok? Lo más importante para su final va a ser el último tema que es de cáncer, ¿ok? Marcadores tumorales, parásito, que es el tema que vamos a hacer la siguiente semana, es muy tomado parásito. Parásito, neoplasia, y me está faltando uno, el otro, lupus, artritis reumatoide, todo lo que es autoinmunes es muy tomado, ¿ok? Eso no lo he podido hacer, en verdad, me faltó el tiempo. Quería hacer las dos clases, pero mañana tengo mi parcial de Medicina 2 que se supone que era el sábado y que iba a tener el tiempo para hacerlo, pero bueno, me lo movieron. Entonces, por eso es que se tomó la decisión con la otra asesora de hacerlo de esta forma, ¿no? Igual, apenas ella me pase su video de autoinmunes, yo se los voy a pasar a ustedes para que puedan ver la clase por ella. ¿Ok? Bueno, eso chicos, terminamos. Muchas gracias. Hasta la siguiente semana. Gracias.